Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 14, y vamos a leer hasta el versículo 29. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amén. Se puede sentar. En esta noche vamos a estar meditando la palabra del Señor bajo el tema: ¿por qué no aumenta la bendición? Amén. Ese es un interrogante que sé que está en el corazón de muchos. Porque déjeme decirle una cosa a usted que está acá. Oye, el mínimo contacto que se tenga con Jesucristo nos bendice y nos hace portadores de algo que otros necesitan, y tú se lo debes dar. Amén. Escuche, el mínimo contacto que usted tenga con el Señor Jesucristo lo bendice. Usted recibe algo de Él. Inmediatamente usted tiene contacto con el Señor, usted se hace portador de algo bueno, que alguien lo está necesitando, y usted se lo tiene que dar. Pero muchas veces eso lo ignoramos, le prestamos poca atención y creemos que eso no traerá algún tipo de resultado. Así que no es que Dios no nos haya bendecido, es que muchas veces no vemos la bendición de Dios y somos desagradecidos. ¿Sí? No es que Dios no te haya bendecido. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, y hace llover sobre justos e injustos. Así que no podemos decir que no haya un ser humano a quien Dios no esté bendiciendo en estos momentos. Todo el que goza de vida es porque Dios lo tiene vivo. O sea, todos de alguna manera ya estamos bendecidos. Pero la pregunta es: ¿por qué no aumenta la bendición? Amén. En otros casos, cuando somos bendecidos por Dios, no provocamos que lo bueno que Él nos ha dado genere ganancia para su reino, y es allí donde se detiene la bendición. ¿Sí estamos acá? Eso es lo que vemos en este pasaje. Dios nos bendice,
Y lo que Dios nos da, no provocamos que eso genere ganancia para su reino. La escritura que hemos leído, una parábola bastante conocida, nos habla de un señor que representa al Señor. Dice que tomó a sus siervos porque iba a hacer un largo viaje. Bueno, el viaje es que el Señor regresó al cielo. Sus siervos somos nosotros. Y dice que a uno de aquellos siervos le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2, pero hubo uno al que le entregó 1 talento. Si estamos acá, esos talentos vamos a llamarlos bendición. Hubo a uno al que Dios o el Señor lo bendijo de 5 maneras distintas o de diferentes formas. Le dio 5 bendiciones. Al otro le entregó 2 y a uno le entregó 1. Vamos a llamarlo así. La escritura registra que al que le entregó 5, dígale que le dio salvación, dígale que le dio sanidad, dígale que le dio liberación, dígale que le dio restauración y dígale que lo prosperó. Al otro dígale al que le dio 2, que le dio salvación y le dio sanidad. Pero hubo uno que le dio solo salvación. Y muchas veces creemos que el que está salvo no está bendecido. Estamos acá. Pensamos que esa es la bendición de menos valor, cuando es la bendición más grande que el Señor te puede dar. El mensaje en esta noche es por qué no aumenta la bendición. Porque muchos no están viendo que esa bendición aumente, crezca. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, la escritura me muestra que el que recibió 5, dice que fue, ¿qué fue lo que hizo? Negoció, ¿verdad? Dice que trabajó y ganó ¿qué? 5 talentos más. Yo mientras el Espíritu me hablaba de esto, porque fue algo nuevo, yo nunca había visto esta escritura de esa manera. La he predicado en varias oportunidades, pero el Señor me quería dar respuesta, porque yo sé que aquí hay mucha gente que dice, pero siempre estoy igual, las cosas no cambian, y buscan el problema en Dios, buscan el problema en la iglesia, buscan el problema en el pastor. Ese pastor como que es el del problema, pero no buscan en ellos. Si estamos acá, no echan de mirar hacia adentro para ver si es que por dentro está pasando algo, y pues dejan al pastor tranquilo, lo dejan quieto. El que le entregaron 5 dice que fue y ganó otros 5. Si el Señor Jesucristo a ti te dio la salvación, ¿qué es lo que Él espera que tú hagas? Que tú hables de esa salvación que Él te ha dado. Una vez tú comienzas a hablar, se está cumpliendo la palabra, tú estás negociando con aquello que Él te dio. Y de esa misma manera como tú recibiste, entonces tú vas a ganar para el Señor. Si estamos acá, cuando tú estás hablando de la salvación que el Señor te dio, tú puedes estar ganando a aquellos que están perdidos para el Señor. Cuando tú recibiste una sanidad, que acá hay muchísimos que han sido sanados, pero son sanados y se quedan callados. No quieren darle la gloria a Dios. No quieren testificar. No quieren mostrarle a otros que están en la condición en la que ellos estuvieron, que están pasando por donde ellos pasaron, que están padeciendo lo que un día ellos padecieron. Y con eso que el Señor hizo en ellos, esa sanidad, ellos pudieran ¿qué? Hacer que aquel que está enfermo reciba lo que ya ellos recibieron. De esta manera estaría ¿qué? Ganándose aquel que estaba enfermo para el Señor. Si estamos acá. Pero también podemos encontrar a una persona que estaba cautiva, que estaba presa, que estaba oprimida por el diablo, por un demonio, por un espíritu inmundo. Y el Señor la liberó. ¿Qué es lo que el Señor espera? Que esa persona hable de su liberación.
Que avergüence al diablo, que diga: yo estuve en la misma condición en la que tú estás. Yo también estuve atado en la droga, en el alcohol. Sí, yo también estuve cautivo en la drogadicción. Pero Jesucristo me hizo libre. ¿Y qué es lo que va a suceder? Te puedes estar ganando a uno que estaba en tu misma condición. Puedes encontrarte con una persona que está necesitando un milagro. Está necesitando un milagro, cualquier tipo de milagro que el Señor Jesucristo le haya dado a tu vida. Y tú lo recibiste. Y tú al hablar pudieras estarte ganando a ese que estaba necesitando el milagro que ya el Señor a ti te dio. O pudieras haber estado en la ruina, en la miseria. Pudieras haber estado en la pobreza, en la escasez. Y el Señor te sacó de esa condición y te ha prosperado. ¿Qué es lo que el Señor espera? Que tú hables ahora de lo que el Señor hizo en tu vida. Pero muchos no. Muchos le niegan la gloria al Señor. Y a muchos se les ha olvidado que fue el Señor quien los bendijo. Ahora no fue el Señor. Sí, ahora no fue el Señor. Y a veces les cuesta hasta testificar cómo fue que Dios lo hizo. Dios nunca, escúchame bien, se va a incomodar cuando tú das la gloria mostrando tal cual y como Él hizo las cosas. Si tuvo que usar a un burro para bendecirte, Él no se va a incomodar cuando tú digas: usó un burro para bendecirme. Pero hay gente que se vuelven tan espirituales, sí, que se vuelven no solo desagradecidos con Dios, sino que se olvidan cómo fue que Dios hizo con ellos. Y Dios tampoco está de acuerdo con eso. Sí, porque si algo quiere que practiquemos el Señor es la gratitud. Por la gratitud fue que Mefibosé se sentó en la mesa donde comía David. Sí, porque si no, nunca se hubiese sentado allí. Porque a David nunca se le olvidó quién había sido Jonatán con él. Sí, sí, porque si tú dices: no, fue Dios, entonces siempre te vas a olvidar de por dónde Dios te permitió pasar y a quienes Dios permitió en el proceso. Sí, estamos acá. Y Dios no está de acuerdo con eso. Entonces estamos mirando que al que se le dieron 5 talentos, estamos acá. Escucha, ese no tenía nada, préstale atención, no tenía nada. No tenía nada, así como cuando usted llegó a este lugar. A usted no se le debe olvidar, no tenía nada. Y el Señor le entregó 5. Bueno, toma, aquí tienes 5. Viniste sin salvación, te salvo. Viniste enfermo, te sano. Viniste cautivo, te libero. Viniste necesitando este milagro, te lo hago. Viniste necesitando bendición, prosperidad, te la entrego. 5. ¿Qué es lo que el Señor espera? Que de todo eso que Él ha hecho con tu vida, tú comiences ¿a qué? A testificar. ¿Qué es lo que el Señor espera? Que con eso que Él te entregó, tú comiences a trabajar. Sí, tú comiences a ganar para Él, para su reino, con lo que Él te dio. Porque tú viniste sin nada. Pero muchos se les suele olvidar. Y como usted ve acá, cuando este hombre hizo lo que el Señor quería que él hiciera, el Señor le dijo: buen siervo, sobre poco has sido ¿qué? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho ¿qué? Te pondré. Si estamos acá, ¿qué es lo que usted está observando allí? Está observando que un aumento de la bendición. Porque es que a muchos
la bendición que Dios les ha dado no se le ha multiplicado? ¿Por qué es que no ha crecido? ¿Por qué es que no ha aumentado? Porque han sido infieles. Porque se les ha olvidado para qué el Señor hizo con ellos lo que ha hecho. Son egoístas. Sí. Hay gente que cuando no tiene son una cosa, pero cuando tienen son otra cosa. Sí. Cuando no tienen, yo no, eso no le llamo humildad. Sencillamente que la necesidad, la condición en la que estaban, no los dejaba aflorar, no dejaba que se aflorara en ellos lo que siempre tuvieron por dentro. Sí. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ahora, mejor dicho, ahora son una cosa. Ahora no tienen tiempo. Sí. El Señor le dijo: buen siervo, sobre poco has sido ¿qué? Fiel. Oye, te salvé, te sané, te liberé, te di milagro, te prosperé. Y Dios todavía dice que todo lo que le había dado era ¿qué? Poco. Porque ese es Dios. Nosotros a veces creemos que lo que Dios nos ha dado ha sido, pero realmente lo que Dios da para lo que Él tiene, aunque usted crea que es mucho, para Dios siempre será poco. Sí, para Dios siempre será poco. Dios te ve con todo lo que Él te ha dado y para Él no te ha dado nada. Y siempre, escúchame bien, lo primero que Dios coloca en tus manos es para probar tu corazón. Lo primero no siempre es el todo que Dios te quiere dar. No es el todo con lo que Dios te quiere bendecir. Eso no fue lo que Dios te dio para no darte más. No. Lo primero que Dios coloca en tus manos lo coloca para ver. Sí. Si tu corazón se va a mantener fiel a Él. Si lo vas a seguir amando como al principio, si lo vas a seguir buscando, si lo vas a seguir obedeciendo, si le vas a seguir sirviendo. Porque hay gente que cuando ya Dios la bendice no tienen tiempo para Dios. Ya no tienen tiempo para congregarse. Sí. Ya no tienen tiempo para orar, ya no tienen tiempo para ayunar. Ya no tienen tiempo. Ya uno no cuenta con ellos. Ya ni los mensajes le quieren responder. Imagínense. Es una batalla. Y uno dice: bueno, ¿y en qué momento esto cambió? ¿Qué pasó aquí? Pero yo veo a un siervo que vino y le entregó cuentas al Señor. Y el Señor le dijo: buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho ¿qué? Te pondré. Allí aumentó la bendición. La bendición no aumenta para aquel que no es fiel. Sí. Para aquel que no se mantiene humilde. Para aquel que no se mantiene en santidad. Para aquel que no se mantiene en obediencia. Para aquel que no se mantiene en sujeción. Para aquel que no se mantiene en rendición al Señor. Luego viene, estamos acá, al que le dieron 2 talentos. Dice que con los 2 talentos que fue, que recibió, fue y qué, y ganó qué, 2 talentos más. Si estamos acá. Oye, le dieron 2, fue y ganó 2 talentos más. Ese no se llenó de excusas.
Ese no se puso a mirar que le habían dado 5. Si estamos acá. Porque hay gente que se incomoda con lo que Dios hace en el otro. Pero la Biblia dice que según la capacidad. Y si tú con uno te echas a perder, ¿qué tal si Dios te da 2? Imagínate. Si tú con uno y ya no le hablas al vecindario, ya no te quieres congregar, ¿qué tal si Dios te da 2? Dios dice que según la ¿qué? La capacidad. Según la capacidad, porque Dios ve. Dice, a este no le voy a dar 1, le voy a dar 2 porque tiene la capacidad. Pero a este le voy a dar 5 porque tiene la capacidad de 5. Pero hay gente que quiere 5 cuando con 1 y están deshonrando a Dios. Si estamos acá. Entonces el que recibió 2 no se puso a mirar que a él no le habían dado 5. Porque hay gente que es así. Sí. Pero bueno, Dios a mí, o sea, se quejan de la salvación que el Señor les ha dado. Les parece poco. Entonces, como Dios no les ha dado carro, no les ha dado casa, si estamos acá, no les ha dado negocio. Sí. No, Dios a mí solamente lo que me ha dado es la salvación. Y bueno, y tengo que decir, me quitó una enfermedad que yo tenía, pero ya, no me ha dado más. No, ese había recibido salvación, sanidad, pero para él eso era motivo de estar agradecido con Dios. Eso era motivo de vivir una vida rendida al Señor, de no tener excusa. Todavía sigo siendo un empleado, estamos acá. Todavía sigo viviendo arrendado, si estamos acá. Si todavía no tengo mi propia casa, todavía no tengo mi propio carro, si estamos acá. Pero Él me salvó, Él me sanó, y eso es motivo suficiente para que yo viva agradecido con Él, para que yo lo busque, para que yo le honre, para que yo viva para Él. Hay gente que no le da el valor a lo que Dios le dio. ¡Qué tristeza! Eso es triste, que se olvidan con tanta facilidad de cómo estaban ayer y de cómo están hoy. Ayer querían estar como están hoy, dizque para hacer lo que no hacían ayer, y hoy no pueden hacer lo que hacían ayer por la condición en la que están hoy. Entonces, ¿quién los entiende? Si estamos acá. Antes no le daban al Señor porque no tenía, ahora no le quieren dar porque temen que se van a quedar sin nada. Es una cosa tremenda. Pues si antes no tenía, ahora tiene. ¿Quién te entiende? Sanidad, salvación y sanidad. Pero era fiel. Cuando llegó donde el Señor, Señor, me salvaste, me sanaste. Mira, aquí traigo a 2. Vete para acá, vete para acá. ¡Ven! ¡Venga! Y ven tú, Elena. Señor, me salvaste y me sanaste. Él no conocía a Cristo, pero yo le hablé de un Cristo que salva. Él necesitaba lo que ya yo tenía, y Cristo para eso me salvó, para que yo fuera y ganara para Él. Yo le prediqué y ahora Él también tiene lo que yo tengo, tiene la salvación. Ella estaba enferma, pero Cristo a mí me sanó, y yo le hablé de un Cristo que sana. La sanidad que ella tenía, la enfermedad que ella tenía, ahora desapareció. Ahora yo vengo y le digo al Señor: Señor, me salvaste y me sanaste. Tengo ganancia por la salvación que
pero también tengo ganancia por la sanidad que tú me diste. No sé si me hago entender. Iglesia, de eso se trata. Que el Señor te ha entregado para que tú vayas y ganes. Si estamos acá, ganes para Él. Sí, lo que Él te da debe generar, escúchame bien, ganancias para su reino. Todo lo que Él te ha dado debe generar ganancias para su reino. Pero muchos son, como dicen por ahí, casasola. No se acuerdan de nadie. ¿Sí? Se les olvida cuando lloraban. ¿Sí? Esos momentos deben mantenerse siempre en nuestra memoria. ¿Sí? ¿De dónde me sacó el Señor? ¿Cómo estaba? Nadie daba un peso por mí. ¿Sí? Pero Él en su misericordia usó a esa mujer. Ella dobló rodillas, ella clamó, ella suplicó. Ella fue quien llegó donde yo me encontraba. Ella fue la que me presentó el Evangelio de Jesucristo. Yo soy enemigo, tengo que decirlo, y eso me indigna. De esas personas que enseñan a que aquello que algún día Dios utilizó para acercar esa alma a los pies de Cristo, después los hacen sus enemigos. Yo no comparto con eso. Uno tiene que ser agradecido. Y uno tiene que amar y bendecir. Porque ese hombre, esa mujer, derramó su vida delante del Señor. 2, y no tuvo excusas. Finalmente llegó el que le habían entregado, ¿qué? Un talento. Cuando él llega donde estaba el Señor, dice que había tomado aquel talento, aquella bendición. ¿Y qué era lo que había hecho? La había escondido. Nunca le habló a nadie. Nunca testificó. Nunca tenía tiempo. Nunca invirtió para la salvación de un alma. Porque muchas veces para ganarnos un alma tenemos que invertir. Hay gente que no invierte ni en su propia salvación. Eso da tristeza. ¿Cuánto menos van a invertir en la salvación ajena? Sí. Les duele pagar un pasaje para venir a la casa del Señor. Así de sencillo. Y es para su propia salvación. Y les duele. Eso da tristeza. ¿Cuándo van a traer a alguien? Si no invierten ni siquiera en ellos. Y a veces para ganarse un alma, a usted le va a tocar invertir. Pero no cree usted que lo que usted invierte en el reino, eso se queda así. No. Al Dios al que yo le sirvo es un Dios que sabe recompensar. Es un Dios que no se queda con nada. Es más, Dios es tan bueno que la Biblia dice que a Jehová presta el que da al pobre. Oye, escúchalo cómo lo toma Dios. Dios lo toma es como un préstamo. Cuando tú le das a alguien que está en una situación desfavorable, que no está en tu condición, y tú extiendes su mano, la Biblia lo muestra que es como un préstamo, no que es un préstamo que tú le haces a Dios. Tú le estás prestando a Dios. Y Dios no es como a la gente que te dice que mañana te pago.
Ustedes conocen eso, ¿verdad? Mañana te pago. Y ese mañana nunca llega. Ese mañana la persona se acuesta esperando ese día de mañana que le van a pagar. Y nada. Bueno, si usted no quiere perder plata, dele al pobre, que esa plata está bien invertida. Dele un aplauso al Señor. Así que hay gente que quiere que la bendición se aumente en ellos, pero resulta que lo que Dios le dio para darle más, ellos lo han escondido. Si estamos acá, resulta que la manera como Dios te quería bendecir era que cuando te dio la salvación, tú tenías que hablarle al perdido de lo que Cristo hizo en ti. Y una vez tú le comenzaras a hablar y ese perdido se convirtiera al Señor, entonces iba a venir tu bendición. Pero muchos no lo entienden. Muchos no entienden la manera como Dios bendice. Escúchame bien, usted tiene que ponerse de acuerdo con Dios. El negocio de Dios son las almas. Pero para eso fue que le envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. Usted no vio que el mismo Señor Jesucristo dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Las almas. Predicar el evangelio, ganar almas para Cristo, ese es el negocio de Dios. Así que no digas que no tienes que dar. Claro que tú tienes, ya el Señor te dio. De lo que te dio dice la Escritura que tú tienes que dar. Dar de gracia lo que de gracia recibisteis. Y hay tanta gente necesitando de un Cristo te ama. Sí. Sí. Usted no sabe ni cuántas personas con un Cristo te ama, la vida literalmente les cambió. Pero muchos no lo quieren hacer. Entonces, cuando una persona que recibió del Señor la salvación no habla de lo que el Señor hizo, lo que está haciendo es escondiendo lo que el Señor le dio. Cuando una persona recibe sanidad y no habla de la sanidad que el Señor realizó en su vida, lo que está haciendo es escondiendo la bendición. Cuando una persona recibe un milagro y no habla de ese milagro, que con ese milagro pudiera provocar que miles de personas se convirtieran al Señor. ¿Usted sabe cuántas personas han sido usadas por el Señor para ganar miles de almas, con tan solo abrir su boca para decir de dónde lo sacó Dios? Eso es lo que ellos han estado haciendo. Y con lo que han estado haciendo, Dios los ha estado bendiciendo. Dice: pero ven acá, ¿qué llamado tiene? Y de pronto no es pastor, no es profeta, no es apóstol, no es evangelista, no es maestro. No, él solamente dice de dónde lo sacó Dios. Y con eso que él ha estado testificando, mucha gente se ha estado convirtiendo. Y de la manera que menos usted lo entiende, Dios le ha estado dando la provisión. Y le llega bendición de aquí, le llega bendición de allá y le llega bendición de acá. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque ese es el Dios al que nosotros servimos. Que cuando uno es fiel, estamos acá. Él dice: sobre mucho te pondré. Si estamos acá, en lo mucho te voy a poner. En lo mucho te pondrá el Señor. Dios sana, Dios libera, Dios hace milagros, hace señales, hace prodigios, hace maravillas. Pero todo eso lo hace para que con eso sean muchos los que se conviertan. Nosotros no deberíamos estar luchando acá para que cada servicio, la asistencia sea al doble y sea al triple. Si cada uno de los que estamos en este lugar, cada oportunidad que el Señor nos está dando, estuviéramos trabajando para Él como nos muestra la palabra. Porque Él nos entregó es para que nosotros trabajemos
¿Sabes qué me gusta de la parábola del hijo pródigo? Eso me lo reveló el Señor recientemente en un servicio. Medio hizo un abreboca acá. Me gustó, porque el hijo pródigo, antes de irse de su casa, o sea, de la casa del padre, todo lo que tenía era porque el padre, sencillamente por su gracia, porque ese es el padre que nosotros tenemos, se lo había dado. Pero cuando él lo perdió todo, regresó con una mentalidad distinta. Dijo: volveré a mi casa y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus ¿qué? De tus jornaleros. Préstale atención. Regresó a la casa de su padre a trabajar. ¿Sabes lo que pasa con una persona que no le trabaja a Dios? Está expuesta a malgastar lo que el Padre le ha dado. Por eso usted déjese de estarse llenando de excusas. Que ahora no tiene tiempo para congregarse, que ahora hay que mirar en qué espacio, pudiendo. Estoy hablando de los que pueden, se les puede programar. Ahora hay que mirar en qué espacio es que ellos pueden estar. Porque resulta que ahora no tienen tiempo. El hijo pródigo dijo: volveré, ¿y qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar. En otras palabras, lo que el Padre me dio ayer, ahora me toca ¿qué? Ganármelo. Hay cosas que se ganan en el Señor. Hay cosas que el Padre te va a dar cuando tú comiences a hacer lo que en la casa del Padre se hace. Pero muchos piensan que servirle a Dios es perder el tiempo. Muchos piensan que traer almas a los pies de Cristo es algo que no tiene gran recompensa. Si por lo único que celebra el cielo, por lo único que hace fiesta, es cuando un pecador se arrepiente. La Biblia no dice que cuando un enfermo se sana. No dice que cuando un cautivo es liberado. No dice que cuando un endeudado paga las deudas. No. Lo único que la Biblia registra que hace que el cielo celebre es cuando un pecador se arrepiente. Eso alegra el corazón de Dios. Ahí es donde la Biblia registra que el corazón del Padre se alegró cuando vio que el hijo que estaba perdido regresó. Y muchos tienen personas a su alrededor conviviendo con ellas, que saben que si se llegasen a morir en esta noche van es para la paila, para el infierno. Y no son capaces de decirle: esta noche te invito a la casa del Señor. No son capaces de decirle: Jesucristo te ama. Conviven con personas que están perdidas y se sienten bien viendo lo que está pasando. No, usted no puede ser indiferente. Usted tiene que prestar atención. ¿Por qué no aumenta la bendición? ¿Qué fue lo que hizo aquel señor cuando escuchó a este hombre decir que lo conocía? Mira cómo catalogó al Señor, que era un hombre duro, que segaba donde no sembraba. Así tienen muchos a Dios, que el trabajo que hacen para el Señor es un trabajo perdido, un trabajo que no es recompensado. Así tienen muchos el venir a la casa de Dios. Así tienen muchos el servir en la casa de Dios, en la obra de Dios. Y el Señor dijo: pero si tú sabías que soy hombre duro, que ciego donde no sembré, ¿por qué no entregaste? En otras palabras, ¿por qué no dejaste que lo que yo te entregué a ti lo hubiese recibido otro? Lo hubieses dado a los banqueros. Y cuando yo hubiese regresado, por lo menos hubiese recibido los intereses. Y entonces allí donde viene, donde dice: quitarle, estamos acá. Porque hay gente que está expuesta a que Dios le quite lo que un día le dio. Yo no sé si tú quieres que Dios te quite lo que un día te dio. Sí.
¿Lo dice la palabra o son inventos míos? Qué silencio. Como que no les gustó, pero yo tengo que predicar la palabra. Dice quitarle. ¿Y a quién se lo dieron? Quitarle el talento y dárselo al que tiene ¿quién? Al que tiene 10, porque al que tiene se le dará. Estamos acá. Y al que no tiene aún lo que tenía le será quitado. Ese es el Dios al que yo le sirvo. El Dios que no cansa de darle al que ya le dio. Y es fiel a Él. Usted cuando sale de este lugar, no me diga que usted sale como cuando usted llegó. Usted sale con algo. Y lo que Dios espera es que usted comience a testificar. Usted comience a hablar allá de la bendición recibida. Provocar que otros vengan. Que otros también se quieran congregar. Quitarle. Hay gente que ya no tiene la salvación, duele decirlo. Porque se avergonzaban del Señor. Porque todo el tiempo la estaban ocultando, todo el tiempo. Les daba pena con los amigos, les daba pena con los familiares, les daba pena con los vecinos, les daba pena en la calle. No quiero que sepan que yo soy cristiano, no quiero que sepan que yo soy cristiana. No, la Biblia dice que el que se avergüenza del Señor, Él se avergonzará de Él en el cielo. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Déjese de estar avergonzándose del Señor. Que lo bueno que Dios está haciendo, usted lo puede salir perdiendo. La pregunta es ¿por qué no aumenta la bendición? La pregunta en esta noche, ese es el mensaje, es una pregunta, es un interrogante. ¿Por qué no aumenta? Tú estás provocando que la bendición aumente. Nota que el que tenía 10, por su fidelidad, porque el hombre siguió siendo fiel. Hay gente que es fiel por un tiempo, estamos acá. No, cuando el Señor dice quitarle al que tiene 1 y dárselo al que tiene 10, es porque ese se mantenía siendo fiel. Qué problema que a veces el que menos tiene, estamos acá, es el que más infiel es al Señor. Entonces la gente dice, no, es que él tiene. No, él no tiene. Él tiene porque Dios un día lo sacó de donde te quiere sacar a ti. Lo que Él hace es administrar lo de Dios. Porque hay gente que se llenan creyendo que lo que tienen es de ellos. Tú no tienes nada, lo que tienes es de Dios, lo estás administrando. Y se ciegan y se cierran. Usted sabe la cantidad de gente, aquí se van a ir los amenes, la cantidad de gente que hay aquí que no diezma. Se fueron los amenes porque es la verdad. Y vienen donde uno y le comentan su situación y estoy mal. Usted está mal porque usted no honra a Dios. Entonces piensa que si lo honran más les va a faltar. ¡No! Es como realmente vas a salir de tu situación. Siempre lo he dicho porque está en las Escrituras. Es un error pensar que porque es lo único que tengo, si es para Dios, nunca será una mala decisión. Y no pienses que el Señor te va a detener, porque si el Señor te detiene la bendición. Eso fue lo que pasó con la viuda. Lo único que tenía, Jesucristo la vio. Y no le dijo, mujer, ¿qué vas a hacer? ¿Qué locura vas a cometer? Como le dicen a todos los que están acá. Y tú diezmas. Y tú ofrendas. Con la situación en la que tú estás. Y no vas a salir de ahí. Si no diezmas y no ofrendas. La gente aquí así. Que no diezma. Y quieren que la economía les cambie. No sé cómo les va a cambiar. Si la Biblia dice, en lo poco fuiste ¿qué?
No dice en lo mucho, en lo poco. El Señor te observa cuando no tienes. El Señor te observa cuando coges la quincena, cuando coges la mesada, cuando haces un negocio. El Señor observa cuánto te ganaste y vienes a Él con migajas. Donde la Escritura registra que Él a los hijos le tiene una mesa. Así hay muchos. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor? Quitarle. No entendió para qué el Señor le colocó en sus manos aquello que le había dado. Aquello que le había dado era para llevarlo a lo mucho, pero él no lo entendió. Esta noche se tiene que levantar gente aquí que de verdad quiera honrar a Dios. Sí, sí, las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden cambiar. Pueden cambiar. Pueden cambiar. Pero hay algo que te corresponde hacer a ti. Si estamos acá. Cuando nosotros miramos, ya estoy terminando, en el capítulo 17 de Lucas, los versículos 15 en adelante, yo lo voy a leer, usted lo puede mirar en pantalla. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Si está usted acá. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. ¿Está usted acá? Por favor, no esté distraído. Ese pasaje usted lo conoce. Y si no lo conoce, es el pasaje de los 10 leprosos. La Escritura registra que fueron 10 los que le pidieron al Señor que los sanara. Y a todos 10 los sanó el Señor. Así como a todos los que están aquí, algo les ha dado Dios. Sí. Pero solo uno, que equivale al 10%. La minoría siempre son menos, duele decirlo. Los que son fieles, los que honran, los que son agradecidos. 9 israelitas del pueblo judío y un samaritano. Samaritano era un tipo de judío no puro. El pueblo de Israel se había mezclado. Y entonces de ahí es de donde vienen los samaritanos. Por eso ellos de alguna manera se sentían también hijos. Cuando la mujer samaritana en el pozo de José, dice la Escritura, el que le había dado su padre Jacob, ella dice, ella menciona a Jacob como su padre. O sea, no era que se sentía como una advenediza, como una bastarda, no, se sentía como hija. Así que usted ve acá, este samaritano, al verse sano, dice que volvió al lugar donde recibió el milagro. Si estamos acá, escucha, regresó al lugar donde recibió la bendición. Usted tiene que tener muy en cuenta donde Dios hizo lo que usted hoy tiene en su vida, de lo que usted goza. El samaritano sabía que quien lo había sanado era el Señor y sabía dónde lo podía encontrar. Y a donde lo podía encontrar regresó. Dijo: aquí fue donde Él me sanó. Aquí voy a mostrarle mi gratitud. Aquí le voy a mostrar lo agradecido que estoy.
El Señor preguntó, porque el Señor siempre está pendiente de lo que Él hace. Dice, ven acá, pero yo no salvé a tantos, yo no sané a tantos, yo no liberé a tantos, yo no restauré a tantos, yo no hice milagros en tantos, yo no bendije a tantos, yo no prosperé a tantos. ¿Y dónde están los demás? Sí, el Señor pregunta, ¿qué pasó con los demás? La bendición no aumentó en ellos. Pero el samaritano no solo recibió la sanidad, luego el Señor le da ¿la qué? La salvación. Porque en el Señor siempre habrá más para el agradecido, para el que lo sabe honrar. Siempre habrá más. Dios te puede dar más, pero tú tienes que saber para qué te ha dado lo primero que te dio. Lo primero que le dio era para que ellos volvieran a donde Él estaba, se postraran, lo adoraran, para que lo honraran, para que le agradecieran, para que luego salieran y testificaran y provocaran que muchos vinieran a donde Él estaba. Pero no, muchos se van como los 9 y se olvidan de la iglesia donde se congregaban. Se olvidan de aquellos a quien Dios usó. Si estamos acá. ¿Y saben lo que termina sucediendo? Cortan la bendición. La bendición no aumenta en el desagradecido, en el que todo el tiempo está mal. Estoy mal, estoy mal. Como creyendo que uno les va a pedir. Se le anticipan, se le adelantan. Sí. Mateo, finalizo aquí, 5:18, puede leerlo en pantalla. Dice, al entrar en la barca, o Marcos 5:18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, escucha, acá es un endemoniado, allá era un enfermo. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Usted conoce el pasaje, ¿verdad? El que tuvo una legión de demonios, el gadareno, el Señor lo liberó. Y cuando él se vio libre, entonces él quería irse con el Señor. Estaba agradecido. Fue el Señor quien lo sacó de la condición en la que él se encontraba. Pero el Señor no se lo permitió, sino que el Señor le dijo, ve y cuéntale a los tuyos, estamos acá, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. De eso es que nos está hablando la palabra, de contar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de testificar, de mostrarle al mundo en qué condición estaba, quién era, lo que era yo, cómo me encontraba. Yo no me prosperé a mí mismo, fue el Señor el que me prosperó. Yo no me bendije a mí mismo, fue el Señor el que me bendijo. Yo no me sané a mí mismo, fue el Señor el que me sanó. El Señor no se lo permitió. En cambio lo mandó a testificar, a que le contara. Y dice que él salió gozoso y se fue por todo Decápolis. Decápolis era una región que comprendía 10 ciudades. De allí el Decápolis, 10 ciudades. Fue predicando. No tenía excusa, como hoy muchos tienen excusa, como hoy muchos no tienen tiempo para el Señor. ¿Qué fue lo que este hombre hizo? Que la bendición aumentara. No solamente dejó de ser un cautivo y se convirtió en una persona libre, no, se convirtió en un gran instrumento de Dios. Hay gente que solamente piensan en ellos, solamente lo que buscan es para ellos. No, el Señor cuando hace algo lo hace pensando en Él y en su reino.
El Señor dice, si yo libero a este hombre, se puede convertir en un gran testimonio. Si estamos acá, si yo bendigo a esta persona, se puede convertir en un instrumento de honra para mi reino. Si estamos acá, si yo le doy dones, si yo le doy talento, se puede convertir en alguien que yo puedo usar poderosamente. Pero a muchos se les olvida. Y en lugar de hacer que la bendición aumente, lo que hacen es que la bendición se corte. A Jesús no lo dejaron entrar en Decápolis, pero el que estuvo endemoniado sí pudo entrar. Van a haber lugares donde a otros no van a dejar entrar, que tú sí puedes entrar. Van a haber familias que no van a dejar que otros lleguen, pero tú vas a poder llegar. El Señor todo lo hace con un propósito. A él no lo dejaron entrar, pero al hombre sí, porque era de esa región. Y a lo mejor van a haber lugares, familias, que desde que saben que el que se está acercando es un cristiano evangélico, dicen, aquí no gustamos de evangélico, pero tú eres de esa casa y tú puedes decir, Jesucristo los ama. Si te das cuenta, iglesia, tú puedes hacer que la bendición aumente, o tú puedes hacer que la bendición disminuya. La decisión está en ti. Toma la mejor decisión. Obedece al Señor. Testifica de lo que Él ha hecho en ti. Dale el aplauso al Señor.